Amados hermanos, muy buenos días. Para mí una bendición nuevamente estar con ustedes para, bueno, que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Yo les animo para que lo que estamos recibiendo de parte de Él no lo menospreciemos, tengámoslos en cuenta. Nos puede evitar muchísimos inconvenientes, muchísimas consecuencias lamentables si atendemos el consejo de Dios. Él nos lo ha dicho en su palabra, que si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra, nos va a ir bien. Y sí, seguro que así es, así ha sido y así será. Entonces, bienvenidos una vez más y gracias por esta oportunidad que me dan de nuevamente estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor en esta mañana en Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, seguimos allí mirando preguntas que surgen en la escritura con referencia en la Reina Valera del 60. Ahí estoy sacando estas preguntas para, la edificación y también para confrontarnos a la luz de la palabra, cómo estamos nosotros en los diferentes aspectos de los que el Señor quiere hablar. Entonces, oramos y que el Señor sea guiándonos en este día. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad de tenernos juntos. Gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que tú permites, Señor, que estén, Señor, por este medio con nosotros. Y yo te ruego, Señor, que como tú lo deseas y lo anhelas, que tu palabra sea viva y eficaz, Señor, para tu gloria, Señor, y bendición nuestra. Muchas gracias, Señor, te damos en este día. En Cristo Jesús damos esas gracias. Amén. Génesis capítulo 20, versículo 9, nos dice la escritura. Génesis 29. La pregunta: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Bueno, como siempre lo venimos haciendo, mis amados hermanos, quisiera que preguntáramos al texto, ¿no? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué de la pregunta? Entonces, tenemos que recurrir al contexto, como siempre lo estamos haciendo también. Entonces, versículo 8, voy a empezar a leer el 8 para mirar la pregunta y responder estas preguntas que le estamos haciendo al texto. Entonces, 28, dice la escritura. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que debiste hacer, lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Bueno, mis amados, entonces hagámosle la pregunta nuevamente al texto, aquí en el versículo 9. ¿Quién pregunta, a quién le pregunta y por qué de la pregunta? Bueno, dice el versículo 9, después llamó Abimelech a Abraham. O sea que esta es una charla entre el rey de Gerar, Abimelech, y Abraham, y la pregunta: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? ¿Y por qué de esta pregunta? Como ya la escritura nos ha estado mostrando y como lo vimos en la reflexión pasada, mis amados, pues Abraham, Sara habían llegado allí a Gerar. El rey los recibió muy bien, el rey les dio su atención, el rey les dio privilegios y les bendijo. Pero la pregunta que le está haciendo aquí Abimelech a Abraham es: ¿por qué hizo esto?
¿Por qué obró de esta manera? ¿Por qué no fue sincero? ¿Por qué no fue leal? ¿Por qué no fue honesto? Al decir que Sara era hermana de Abraham y no su esposa, aunque como ya lo vimos, en parte era cierto, tenían el mismo padre pero no la misma madre, eran medio hermanos, pero también emitió lo importante Abraham aquí, que era su esposa también. Bueno, en esto tenemos que analizar, no entremos tan fuerte a juzgar a Abraham y a mirarlo con bajeza y de pronto por esta actitud pues descalificarlo como un hijo de Dios. No, o como una persona temerosa del Señor. No, aquí lo que Abraham desafortunadamente estaba haciendo era cuidando su propia integridad. Esto se llama egoísmo. El pensar solamente en nosotros y no en otros es egoísmo, porque él quiso recibir bendiciones a costa de su mentira, a costa de decir media verdad que al final termina siendo mentira, que era solamente Sara era su hermana y no su esposa. Es una media verdad, y una media verdad una vez más termina siendo una mentira. Y esto llevó desafortunadamente a que por la misericordia del Señor, solo el Señor en su misericordia, obró aquí en Abimelech para que no tomara a Sara y cometiera gran pecado contra él y contra Abraham y Sara. Pero Dios previno, en su misericordia, Dios previno, Dios no permitió que sucediese esto, pero sí el reclamo de Abimelech contra Abraham. Y bueno, claro, por supuesto, tenemos que revisar un poquito la actitud de Abraham aquí, que dice en el 13, versículo 13, 20-13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced o el favor que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Se movió en egoísmo Abraham, se movió desafortunadamente pensando en sí y no pensando en el bienestar de, por supuesto, primeramente de su esposa, y que Abraham era un hombre temeroso de Dios, de Jehová de los ejércitos, de el Dios creador de cielos y tierras, el Dios que le había dado tantas promesas para él. Él se desentiende de todo esto y solamente se enfoca en su propio beneficio. Esto es egoísmo, y el egoísmo debemos ponerle bastante atención. Mire, aquí casi por su egoísmo Abraham casi hace entrar en juicio a un rey y a su nación, solamente por buscar su provecho, por buscar su beneficio y no el beneficio de otro. ¿Qué es de pronto de esto solamente para Abraham? O también tenemos que reflexionar nosotros y mirar nuestra condición, mirarnos al espejo, que es la Biblia, y considerar también nuestros caminos en ese aspecto. Buscar el beneficio personal, ya esto como aplicación, ya esto para que reflexionemos nosotros, ya dejemos a Abraham tranquilo un momentico y reflexionemos nosotros, cómo nosotros estamos obrando, de qué manera nos estamos moviendo. Mire que por quedar a veces bien nosotros, por acomodar las cosas para que nosotros salgamos bien, a veces lo que el Señor permite es algo diferente, es algo contrario. A veces buscamos que nosotros quedemos bien a través de medias verdades o mentiras, y que todo salga bien y que todo sale bien y que alcanzo lo que yo quiero, mi beneficio, voy a recibir retribución, entonces me muevo en ese sentido. Pero la Biblia también para nosotros, mis amados hermanos, es clara, precisa y concisa, y quiero que invitarles, hermanos, aquí a Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2. ¿Qué nos dice el Señor para nosotros, su iglesia? Dice aquí en la escritura, Filipenses 2:3, si no lo puede hacer ahora, mírelo en casa, pero mírelo por favor.
Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El deseo de nuestro amado Cristo, el deseo del Señor Jesucristo fue el ejemplo de Cristo. El Señor Jesucristo nos dio gran ejemplo en este aspecto, de pensar en otros, no solamente en sí. Imaginémonos, y solamente imaginémonos, que el Señor Jesucristo hubiera dicho, no, yo no voy a morir por otros. Que cada uno responda, que cada uno se apersone de su pecado, pague por su pecado. Hubiese sido algo lamentable, algo triste y que hoy en día no tendríamos absolutamente nada de esperanza. Pero el Señor Jesucristo no pensó, Él no vino a buscar lo suyo, sino a buscarnos a nosotros. Y en un alto costo dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Eso es una muestra de humildad de parte del Dios hecho hombre para con nosotros. A ejemplo tenemos, mis amados, de nuestro amado Jesucristo, y procuremos obrar de esa manera y procuremos que haya humildad en nosotros y por nada en absoluto que busquemos el egoísmo, el buscar la vanagloria, el buscar mis propósitos, aún a costa de dañar integridad de otros. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Mire aquí con Abimelech y con Abraham, casi por poco, un reino es sacudido por la justicia de Dios, simplemente porque un hombre se movió en ese sentido y las consecuencias hubiesen sido lamentables. Pero bueno, también la Biblia, mis amados hermanos, nos dice que en Gálatas 6:7 nos dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Sembramos engaño, sembramos mentira, pues mis amados hermanos, no esperemos nada aparte de disciplina de parte del Señor si ya somos hijos de Dios. Y si usted no ha tenido la oportunidad de poner su fe y su confianza en Cristo y de pronto el egoísmo, la envidia, la carne, su pecado lo tiene cautivo allí y le ha traído consecuencias lamentables en su vida, no solamente para usted, sino para otros. ¿Por qué no en este día le da la oportunidad al Señor Jesucristo? ¿Por qué no le dice, Señor, perdóname, porque yo he pecado delante de ti? Yo sé que tú diste tu vida por mí. No lo merecíamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo lo sé, Señor, hoy yo quiero que esta vida de ahora en adelante sirva para tu gloria y bendición de muchos. Mis amados, nosotros como iglesia, pidámosle al Señor que podamos ser veraces, podamos ser honestos, que siempre podamos tener la prioridad para otros y después para nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención y un bendecido día en Cristo Jesús.